2 años de resistencia de un movimiento que ha demostrado eso, resistir mucho más que las agresiones del gobierno. Voy a más que dar una conferencia, bueno, pretendería hacer tal cosa, sino informar a ustedes frente a que somos responsables de la conducción de algunos de los asuntos jurisdiccionales frente a los tribunales que está llevando a cabo, nos ha encargado el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y me voy a concentrar, pero esto lo voy a dejar para la segunda parte, digamos, de mi relatoría, de la figura de la sustitución patronal. Y hago esto con el ánimo de informar, porque la información es probablemente el mayor poder que puede tener el ser humano, el mayor poder que pueden tener los trabajadores, sobre todo en un tiempo en donde la manipulación de la información es característica de la actuación de los gobiernos. Ustedes han oído hablar de 3 amparos. Uno ya resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde a pesar de las evidencias de que el decreto de extinción del uso y fuerza del centro era abiertamente inconstitucional y había argumentos sobrados para ello, y habría que decir que el doctor Roberto Aranglacia hizo cargo mayormente de ponerlos en esa primera demanda de amparo con pruebas suficientes. No obstante ello, la Suprema Corte ratificó una resolución abiertamente ilegal de un juzgado de distrito preparado ad hoc para conocer de este asunto y determinó que aquel decreto no era inconstitucional. Sin embargo, la propia Corte, y voy a retomar un poco más adelante esta situación, dijo que no había resuelto varias cuestiones, entre ellas si había o no habido fuerza mayor que diera como conclusión la terminación de la relación laboral, y segundo, si había o no habido sustitución patronal que impidiera o, por el contrario, ordenara, digámoslo así, la continuación de las relaciones laborales. Por lo tanto, y en resumidas cuentas, creo que no vale mucho la pena hablar ya de ese primer amparo que está totalmente resuelto. Lo que dijo la Suprema Corte, lo que dijo el Poder Judicial es: el decreto de extinción fue constitucional, por lo tanto está correctamente extinguida la uso y fuerza del centro, pero no se ha definido la situación de los trabajadores. Se promovieron 2 juicios ante la Junta de Constitucionalidad, uno por parte de nosotros, del Sindicato Mexicano de Electricistas, y de ustedes, todos y cada uno de los trabajadores afiliados al SME, incluyendo en ese entonces los que a la postre desistirían o no desistirían, pero finalmente aceptarían liquidaciones y llegarían a arreglos con el gobierno federal. Y uno más que promovió el SAE, este Servicio de Administración Tributaria, el gobierno federal finalmente, en el cual pedía la autorización para dar por terminadas las relaciones de trabajo. Entonces teníamos 2 juicios en donde al final peleábamos lo mismo. Por parte nuestra, el declarar que lo que ocurrió esa noche de hace 2 años, el 10 de octubre de 2009, implicó el despido injustificado de 40 y tantos mil trabajadores. Y por lo tanto había que proceder a la reinstalación de todos y cada uno de ellos. Y segundo, la pretensión del gobierno federal de que la extinción del uso y fuerza del centro había implicado la terminación de las relaciones de trabajo de todos y cada uno de ustedes. Curiosamente los ritmos, no curiosamente, discúlpenme por hablar en esos términos, pero vamos, claramente ustedes lo saben, los ritmos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que evidentemente es un apéndice del gobierno federal, no son los mismos. Y mientras el juicio promovido por el SAE se resolvió inmediatamente, aprobando los deseos del presidente de la República de dar por terminadas las relaciones de trabajo con todos los trabajadores, el juicio promovido por el SNE, por el Sindicato Mexicano de Electricistas y por los trabajadores, aún está en su etapa inicial.
a 2 ya volvió. A 2 años después de haberse iniciado, o a casi 2 años de haberse iniciado, ese juicio está en la etapa inicial. Hay hoy algunos amparos relacionados con este juicio promovido por la parte nuestra, que tienen que ver con cuestiones quizás secundarias, algunas violaciones procesales, el desconocimiento de la personalidad respecto de la representación del sindicato, aunque no de los trabajadores, algunos temas técnicos en los que no abundaré, como el hecho de no haber acumulado un expediente al otro a petición nuestra, a pesar de que la acumulación era evidente para evitar resoluciones contradictorias. En fin, este asunto está pendiente de resolución, probablemente inclusive esta misma semana se resuelva, pero no va a cambiar la situación. En ese juicio, por ejemplo, el SAE ofreció la confesional de todos y cada uno de los trabajadores. La Junta la admitió. Y empezó, o señaló a audiencias que luego las partes diferimos, porque era inútil entrar en esa dinámica, para desahogar 20 confesionales diarias. 46,000 trabajadores, a razón de 20 confesionales diarias, hagan ustedes la cuenta, son 2.300 días de confesionales, suponiendo que se lograran desahogar todas y cada una de ellas, quitando fines de semana, quitando vacaciones del tribunal. Esto nos iba a llevar no menos de 8 años para desahogar las confesionales. Uno de los temas que está pendiente de resolver, especialmente, si tenía sentido admitir la confesional de todos y cada uno de los trabajadores, cuando lo que está en tela de juicio es si hay o no sustitución patronal, si hay o no fuerza mayor, lo cual evidentemente no va a surgir de las declaraciones de ustedes. Pero el otro asunto, les decía, se resolvió rápidamente y es el que ahora nos interesa más. Se resolvió rápidamente y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje aprobó la terminación de las relaciones de trabajo. En contra de esa resolución de la Junta promovimos un amparo directo y pedimos que se hiciera cargo, como lo hizo en la primera ocasión, de resolverlo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, y nos extrañó la resolución, la Suprema Corte dijo: no me compete resolverlo, no se reúnen los requisitos de los cuales podría derivar la competencia de la Suprema Corte y por lo tanto que el asunto se regrese al tribunal colegiado. ¿La noticia es buena o es mala? Es difícil definirlo en este momento. La Suprema Corte ciertamente resolvió ya en forma equivocada, por decirlo menos, el amparo contra el decreto de extinción. En ese sentido, la noticia de que no sea la Corte la que vaya a resolver este nuevo amparo me parece que es buena. Pero también la decisión de la propia Corte de devolver a un tribunal colegiado de menor jerarquía un asunto de la importancia del asunto de ustedes podría implicar que hay el ánimo de no dar la cara y resolverlo controlando el asunto a través de un tribunal, insisto, de menor jerarquía. La verdad es que no me quiero hacer no quiero imaginar pues posibles explicaciones de este tema sin bases específicas para esto. Puede ser, y es algo que no podemos descartar, simplemente que en efecto la Corte consideró que no se daban los requisitos necesarios para, como llamamos términos jurídicos, atraer el caso y que lo resolviera el máximo tribunal. Vamos a pensar en términos de buena fe, aunque hay poco espacio en este país para la buena fe, pero vamos a pensar que siga este asunto pues el desarrollo normal de una cuestión jurídica de esta naturaleza. ¿Qué estamos planteando en este amparo? Y es básicamente lo que vengo a informar a ustedes, lo que vengo a recordarles a ustedes, porque es un amparo pues, que ya tiene algún tiempo, no recuerdo ahora, no tengo la nota, pero seguramente que más de un año de que se presentó. Estamos planteando
que el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje debió excusarse porque él tiene interés personal en este asunto en contra de los trabajadores y en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y no solo por las resoluciones que ha tomado, en donde se ha demostrado claramente ese interés personal, sino porque el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en este terrible sistema que tenemos en México, lo pone el presidente de la República. Sí, una actividad jurisdiccional está determinada por los deseos del presidente de la República. Lo pone y lo remueve libremente. ¿Y quién firmó el decreto de extinción de luz y fuerza? El presidente de la República. ¿Y quién planteó el otro juicio a través del SAE la terminación de las relaciones de trabajo? El presidente de la República. ¿Cómo podría entonces su subordinado directo, el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pretender resolver imparcialmente un juicio en donde tiene todo el interés del mundo? Y algunos de ustedes quizás se preguntan, bueno, y si no lo resuelve el presidente de la Junta, ¿quién? No lo sé, no es mi problema. La ley dice que si tiene interés personal directo en el asunto no puede intervenir en él. Evidentemente el sistema, el terrible y pernicioso sistema de las juntas de conciliación y arbitraje no da para más. Pero ese es un tema que no podría resolver este juicio de amparo. Promovió el amparo porque se admitió un procedimiento especial y tenía que haber sido un procedimiento de otra naturaleza. No me voy a detener en ello. Por haber emplazado al sindicato por sí a través de todos los trabajadores y no haberles dado a ustedes la oportunidad de defenderse como ustedes quisieran, que es lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Todos ustedes son demandados en este juicio. La Junta debió haberlos notificado a todos. ¿Y cómo notifica la Junta 46,000? Ese es el problema de la Junta. No es el problema de los trabajadores. Pero se saltó ese pequeño requisito. Yo no había visto un juicio. Bueno, sí, tristemente en el caso de sus compañeros mineros ya habían hecho la misma travesura, digamos. Entonces cuando al gobierno le conviene, entonces sí se saltan los requisitos y determina emplazar a los demandados, ustedes son demandados en este juicio, a través del sindicato y no personalmente como debió haberlo hecho. Por desechar varias pruebas que ofreció el Sindicato Mexicano de Electricistas. Al SAE sí le admite cualquier tipo de pruebas en el otro asunto, pero a nosotros nos desecha cualquier tipo de pruebas. Por declarar improcedente la acumulación de la que hemos hablado de un asunto al otro, dice por el frente y con uno resolverlo a su satisfacción, de acuerdo a sus intereses, y el otro dejarlo probablemente para un trámite que podría durar, insisto, no menos de 8 años. Pero hay dos violaciones de fondo y son las más importantes. Una, lo dijimos hace ya un momento, si el decreto supone una causa de fuerza mayor para dar por terminada la relación de trabajo. Y hay argumentos cerrados para decir no es fuerza mayor. Es la intención de una persona, el presidente de la República, Felipe Calderón, en contra de los trabajadores, pero eso no puede ser achacado a una fuerza mayor. Y segundo, y es el tema central, y es el punto más claro de esta demanda de amparo, a pesar de que son muchos de los puntos bastante claros, ya hay otros más que no he comentado en esta mesa por razones de brevedad, es si hubo o no hubo sustitución patronal por parte de la Comisión Federal de Electricidad respecto de luz y fuerza del centro. ¿Qué argumentos dio el Sindicato Mexicano de Electricistas a ese respecto? Insisto, en forma sumamente resumida. Primero, que la extinción de luz y fuerza del centro no produjo como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos, toda vez que había una sustitución